Programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático en Áreas Agrícolas Vulnerables de las regiones de Atacama y Coquimbo. Taller técnico número 3. Calicata, Estación Experimental Las Cardas, región de Coquimbo. Entre las herramientas más útiles a la hora de evaluar el potencial productivo de un suelo y el manejo del riego en los cultivos, se encuentra la calicata, práctica cultural que consiste en realizar una excavación que deja un corte limpio y vertical en el suelo, usualmente con medidas de 1 metro de profundidad y de 1 a 2 metros de ancho, para poder evaluar in situ las características físicas del suelo, el comportamiento del agua infiltrada, el estado de crecimiento de las raíces, entre otros factores. Cuando la calicata se realiza en cultivos ya establecidos, esta puede tener longitudes más largas e ir en posición longitudinal o perpendicular a la hilera del cultivo, dependiendo de lo que se desee medir o evaluar. Al realizar una calicata para evaluar aspectos productivos, ya sea de riego, crecimiento de raíces, entre otros, hay 3 aspectos básicos que se deben determinar. Estos son la profundidad efectiva del suelo, la presencia de horizontes y la separación entre estos. Los suelos presentan un amplio rango de profundidades según su origen y ubicación, y su profundidad se considera desde la superficie hasta el punto en que se encuentra el material parental o roca madre que origina el suelo. Dicha ubicación puede ser mayor a 1 metro o también menor, casos en que profundizar la calicata puede resultar complejo. El color del suelo se determina usualmente por el uso de la Carta de Color de Suelo Mansell, el cual es un sistema de orden de color estandarizado con reconocimiento internacional. Este sistema es utilizado ampliamente en estudios científicos de diverso orden. El color del suelo debe ser contrastado con los colores que aparecen en la carta, los cuales están clasificados por valor y croma. Lo ideal es poder medir el color del suelo seco y también húmedo. Cabe señalar que cada horizonte presenta un color, el que puede ser o no distinto a los colores de los otros horizontes. En algunos casos se puede observar cambios fuertes o aberrantes de color dentro de un horizonte. A estos se les denomina moteados y concreciones. Estos suelen ser provocados por cambios fuertes en la oxidorreducción de los suelos, lo que ocurre cuando hay largos periodos de saturación de suelos por la elevación de la napa freática o por problemas de drenaje en el suelo. Debido a ello, podrían ser indicadores de una eventual limitante en el crecimiento de las raíces, dependiendo de la profundidad que alcance el sistema radical de la especie que se quiere cultivar. Entre las formas más comunes de separación de horizontes, además de los cambios de color, se encuentran cambios de estructura del suelo, porcentaje de pedregosidad o cambios en la resistencia a la penetración. La estructura del suelo se refiere a la arquitectura que forma un conjunto de agregados del suelo al cohesionarse y puede ser de tipo granular, de bloque, prisma, laminar, entre otros. La pedregosidad corresponde a la cantidad de fragmentos gruesos presentes en el suelo y se clasifican según el porcentaje presente en sin pedregosidad, pedregosidad ligera, moderada, abundante y muy abundante. Según la forma que poseen los fragmentos, esta puede clasificarse como cilíndrica, discoidal, esférica, tubular, elipsoidal e irregular. La resistencia a la penetración es un criterio para ver el grado de compactación del suelo en determinado horizonte y se mide en la calicata con un cuchillo, enterrando este en el suelo de manera perpendicular repetidas veces, bajando cada vez más y fijándose atentamente en el cambio en la penetración del cuchillo. Así, al percibir un punto en que hay un cambio abrupto en la penetración, ya sea penetrando mucho más o mucho menos, es indicador de un cambio de horizonte con distintas propiedades físicas. En ciertos suelos que han sufrido el constante paso de maquinaria agrícola para realizar labranza de suelos, se produce una compactación subsuperficial conocida como piedrado.
Esta está ubicada aproximadamente a los 25 o 30 centímetros de profundidad y con 8 centímetros de espesor. Esta capa compactada impide el crecimiento de raíces en profundidad y disminuye significativamente el paso del agua a través de ella, mermando el crecimiento y desarrollo de las plantas y por consiguiente la rentabilidad del cultivo. Es importante saber reconocer entonces cuando la compactación del suelo a una determinada profundidad es una característica propia del suelo o es un caso de piedrado. Se debe tener especial cuidado a la hora de evaluar el perfil de suelo al fijarse en la presencia de unas estratas endurecidas conocidas como fragipan y duripan, las cuales restringen el movimiento del agua y la penetración de raíces. Los fragipanes tienen consistencia dura pero quebradiza, pero cuando se humedecen se vuelven más frágiles, por lo que se dice que son reversiblemente endurecidos. Por su parte, el duripán está cementado con sílice en forma cristalina, por lo tanto no disminuye su dureza al entrar en contacto con el agua, calificándose como irreversiblemente endurecido. En la parte más baja de la calicata expuesta en este video se ve una capa compacta con un alto nivel de pedregosidad, correspondiendo al material parental, a partir del cual se genera el suelo. En este caso, una roca madre que se va transformando en suelo mediante procesos que toman cientos de años, se logra apreciar que mientras más cerca de la superficie se encuentra, dicho material parental se aprecia menos consolidado y en trozos de tamaño cada vez menores, fracturados y más erosionados, los cuales se quiebran fácilmente con la mano. La profundidad de este suelo en particular es de unos 50 centímetros aproximadamente, lo cual se considera como un suelo delgado. Luego de analizar la separación de horizontes, en este suelo se distinguen 3 horizontes bien definidos, lo cual coincide con la mayoría de los suelos que tienen un horizonte superficial llamado horizonte A, que es el que está expuesto a las condiciones climáticas y la labranza de suelos y suele ser un horizonte con alta fertilidad y estructura. Debajo de este se encuentra un segundo horizonte, u horizonte B, que suele ser menos estructurado, con alto contenido de arcillas y con un movimiento de agua más lento. Para poder inferir en la calicata la clase textural de un horizonte, se toma una muestra de suelo de este con la mano y se moja hasta que este quede como una masa moldeable, y se puede deducir la presencia de limo o arcilla según su comportamiento, evaluando cuán moldeable es, lo cual corresponde al efecto del limo, cuán adhesivo es, lo cual corresponde al efecto de la arcilla, o cuánto suena o crepita al amasarlo, lo cual corresponde al efecto de la arena. Se puede amasar la muestra dándole una forma estirada o de cinta. Si esta no logra formarse y se desarma, indica un suelo arenoso. Si la cinta moldeada es estable hasta los 3 centímetros de largo y luego se rompe, refleja un suelo franco. Y si la cinta logra tener 5 o más centímetros sin romperse ni agrietarse, se trata de un suelo arcilloso. Para poder obtener la textura del suelo, es decir, los porcentajes exactos de arena, limo y arcilla presentes, es necesario tomar una muestra de suelo y enviarla a un laboratorio. Pero como esto es lento y conlleva gastos asociados, es que los expertos en la materia han desarrollado estas pruebas de campo para llegar a determinar la composición del suelo a nivel de clase textural. Es muy importante considerar que para poder tomar decisiones respecto al manejo del riego en un suelo, se debe considerar el comportamiento del agua en su perfil, pues el agua se mueve de distintas formas según la clase textural y, como vimos anteriormente, esta varía según la profundidad del suelo. Es importante considerar que las calicatas que buscan evaluar el estado de agua en el suelo suelen cavarse un día después del riego, o en caso de que la calicata ya existiese previamente, se refresca el corte del perfil, es decir, se cava un poco más la pared del suelo que nos interesa evaluar. De esta forma, se puede ver claramente las diferencias entre suelo seco y suelo húmedo, y determinar el ancho y profundidad de los bulbos de mojamiento y si existe o no un traslape entre ellos.
En el horizonte A de este suelo en particular se puede observar que presenta una estructura de bloques irregulares, la cual es beneficiosa desde el punto de vista agrícola, pues tiene un buen comportamiento frente al movimiento del agua, presentando una buena capacidad de infiltración y drenaje. El horizonte B presenta también una estructura de bloques irregulares, pero de mayor tamaño en comparación al horizonte A, lo que se condice con un mayor contenido de arcillas que suelen tener un horizonte B. También se pueden observar a simple vista en el agregado poros de gran tamaño, los que son llamados bioporos. Estos son producidos por las raíces de la vegetación, las que al morir dejan estos espacios porosos de gran tamaño que ayudan enormemente a la circulación de agua y aire. Cabe destacar que un conjunto de agregados es menos duro que un agregado por sí solo, por lo que normalmente las raíces más finas de las plantas crecen más fácilmente entre los espacios de los agregados del suelo que a través de los mismos, por la dificultad que les presenta penetrar a través de los agregados. En nuestro caso, la principal utilidad de realizar una calicata es que nos permite saber cuánto tarda el agua en infiltrar hasta la zona de raíces que nos interesa. Por ello, les pediremos que en sus predios caven una calicata pequeña en alguno de sus cultivos y luego de la aplicación del riego midan el tiempo en que es posible observar que las raíces se encuentran humedecidas. Aquello les permitirá estimar luego de cuántos días deberían volver a regar. Por ejemplo, si el turno de agua me llega cada 8 días y ese día que me corresponde el riego 12 horas seguidas, gastándome toda el agua que me fue otorgada, es posible que esté sobreregando, pues en tantas horas el agua traspasará la zona de raíces, es decir, permeará más debajo de ellas, hacia lugares donde el cultivo no logra aprovecharla. En ese caso, debería tratar de acumular el agua que me llega en el turno y regar durante menos horas, pero con mayor frecuencia, es decir, más veces durante la semana. Los invitamos a realizar este ejercicio y contarnos cómo les fue. Que estén muy bien.